Andrea es médica de la UBA, egresada de la Escuela Argentina de Hematología, ginecóloga y nefróloga en el Hospital Ramón Carrillo, codirectora de Acceso a Justicia de la Secretaría de Mujeres y Políticas de Género y Diversidad de la Matanza, diplomada en Equidad de Género y Salud en la ONG, maestranda del Magíster en Salud Pública en la ONG, diplomada en Salud Internacional en Paz, perita, madre solitaria. Gracias, un placer estar acá y que haya tanta gente. La verdad es emocionante convocar, sobre todo por un tema que, como es el tema del abuso sexual en las infancias, que precisamente nos convoca. Bueno, vamos a arrancar con la presentación, porque quería poner arrancar una obra de arte. Es una obra de arte bastante disruptiva. Se llama Teresa Soñando, y empiezo con una obra de arte para decir que la salud pública es la ciencia y el arte de administrar y organizar los esfuerzos colectivos a los fines de promover, proteger y restaurar la salud de la población. La salud de la población y las agendas las deciden los gobernantes juntos con la población. ¿Por qué? Porque consideran qué problemas, para dar respuesta a los problemas que esa población tiene, qué estrategias tienen que llevar adelante y asignar recursos para llevar adelante esas acciones. Que esté en agenda el abuso sexual en las infancias es súper importante. ¿Y por qué tiene que estar en agenda? Porque es un tema de salud pública. Porque tiene altos costos para los sistemas de salud y porque tiene consecuencias catastróficas en las vidas, no solo de las infancias, niños, niñas y adolescentes, sino de sus familias protectoras. La obra está expuesta en el Museo Metropolitano de Arte de New York y es pintada por un artista que se llama Balto, es en realidad Baltasar Klosowski, y pinta a su vecina de 11 años, Teresa. Cuando él tenía 28 años pintó esta obra, pintó más de 38 obras sobre su vecina. Yo me pregunto, Balto, que además pone siempre un gato en sus obras de arte tomando leche, a mí no sé qué les produce a ustedes, más adelante vamos a seguir hablando de Balto y su exposición, y qué es lo que pasó con esa exposición y con las firmas que se juntaron para bajar la obra. Bueno, si consideramos, pues tengo doble, si consideramos que a la salud, no solo como la ausencia de enfermedad, sino como el completo estado físico y social, biofísico y social, tenemos que entender que es muy importante considerar las situaciones en que las personas nacen, crecen, se educan, trabajan, que son los determinantes sociales de la salud. Bueno, 196 estados ratificaron la Convención de Derechos del Niño, reconociendo la naturaleza injusta de los abusos sexuales en las infancias, porque lo otro ya lo dije, que afecta terriblemente la vida con consecuencias catastróficas para niños y sus familias. 25 años después de ratificar la Convención, se pensaron en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en la meta 16.2, que es una meta que son objetivos ambiciosos y la pandemia nos descarriló un poquito de esos objetivos. La meta 16.2 habla de poner fin al maltrato, la explotación. ¿Avanzaste? No, perdón. Una más. La explotación, la violencia y la tortura. Y en el objetivo 5, en la meta 5.2, eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, niños, en los ámbitos públicos y privados. La próxima. ¿De dónde surge el abuso sexual en las infancias es un tema de salud pública? Por un lado vamos a seguir con Baltasar, con el Balto, y la obra que se juntaron 11.000 firmas para retirarla del Museo de Arte Metropolitano. 22 años después
dice en el artículo, ¿no? Las adolescentes recostadas o sentadas en actitud sugerente sin que nadie se escandalizara, 22 años después, este grupo de lolitas aterriza de nuevo en Madrid en un entorno contaminado por lo políticamente correcto y junta 11.000 firmas para pedir que retiren del Museo de Arte Metropolitano la obra. No tuvieron ninguna solución, porque la obra sigue exponiéndose. Bueno, los datos que recoge la Organización Mundial de la Salud, que dice, que dice que el 56% de los niños del mundo son víctimas de alguna forma de violencia, fueron recogidos en revisión sistemática que se realizó sobre 96 países, en los que participaron 27 países de África, 20 países de Asia, los 3 países de América del Norte, 9 de América Latina y del Sur, 38 de Europa y 2 de Oceanía. Y dice que 1 billón de niños están en riesgo de tener secuelas en su salud por las distintas modalidades de violencia. Sí, la próxima. Este estudio, acá está lo que la Organización Mundial de la Salud estima, que la mayoría de los niños de 0 a 17 años de América Latina y el Caribe, el 58%, sufren abuso sexual o emocional o físico. Esa es la cifra. En nuestra región viven el 26% de niños y adolescentes en la región de las Américas, América Latina, América del Sur. Y acá está el estudio, en el siguiente, en donde es un estudio con una evidencia científica muy alta, porque se realizaron encuestas que se autoadministraban, y las revisiones sistemáticas son científicamente, metodológicamente, de una evidencia científica alta. Bueno, como decía antes, los países que participaron fueron muchísimos, 98 países, aunque 50% no aportaron datos. Dividieron a los niños en 2 grupos, de 2 a 14 y de 15 a 17. De los menores de 1 año no había datos directamente, y el 50% de los países no tenían datos. Como sesgo, la modalidad de abuso, la modalidad de violencia, no se diferenció, porque las encuestas autoadministradas muchas veces atendían los perpetradores o niños y niñas, entonces como es un ilícito no van a decir yo abuso de mi hijo, pero sí se recogieron datos publicados en el PubMed, en todos los sitios de evidencia científica que utilizamos los científicos. La fisiopatología del daño que producen todas las modalidades de violencia son compartidas, además se suman con la gravedad de la violencia y con el correr del tiempo. La fisiopatología tiene que ver con el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, que altera la secreción de cortisol. Al alterar la secreción de cortisol, que se altera ante situaciones de estrés, aumenta la secreción de insulina, por eso hay trastornos de obesidad, hay diabetes, hay estrés postraumático que es permanente, en un estrés postraumático reagudizado por la revictimización que sufrimos, no solo los niños y niñas víctimas de abuso, sino sus familias protectoras. La próxima. Bueno, estas son las consecuencias directas del abuso en las distintas... Perdón, se me salió la presentación, pero... A ver. Eso pasa por tener 2 computadoras. Bueno, igual mientras voy diciendo que está bueno lo que dijeron al principio, que tengo triple mirada, porque además de ser médica, trabajo en la Dirección de Acceso a Justicia, en La Matanza, o sea que me da una doble mirada, y además soy madre protectora, entonces tengo una experiencia en primera persona, y me parece que eso por ahí es el valor agregado de esta charla.
Bueno, entonces las consecuencias directas de lo que implican las lesiones, los traumatismos cráneoencefálicos, las quemaduras, del abuso de la violencia física, las lesiones y las enfermedades no transmisibles por el eje hipotálamo adrenal. Hay todas las primeras causas de muerte, que son por enfermedades cardiovasculares, por tumores, están todas acrecentadas en estos niños, niñas que han sido expuestos a violencia. Enfermedades cardiovasculares, como dije antes, diabetes, obesidad, disminución de la actividad física. Bueno, las psicológicas se las dejo a Julieta, pero también los trastornos de estrés postraumático, hay aumentos de suicidios, las enfermedades de transmisión sexual, conductas promiscuas, trastornos en la alimentación, abuso de sustancias y, por supuesto, respecto de los perpetradores, sabemos que gran parte de los perpetradores son los progenitores o las parejas de las madres. Bueno, acá dice claramente que los niños son más propensos a ser abusados sexualmente por una persona que conocen, generalmente un adulto, que es un miembro de su familia, pariente, amigo de la familia, que se gana la relación de confianza. En algunos países se han encontrado, como en China, regiones de Asia, tasas más altas de abuso hacia los varones. Yo igual acá, cuando dice en el primer punto que el abuso sexual está influido, en realidad es influido por el género, yo diría que cuesta más a los varones hablar sobre las situaciones de abuso y a sus familias, porque ponen en duda muchas veces su sexualidad, independientemente que a las niñas también les cuesta hablar. Pero creo que esta tasa no es tan así. Y esto, como las encuestas, acá en Argentina no se realizan estas encuestas incluso autoadministradas, no hay datos, sino lo que tenemos son datos indirectos, a través sobre todo de las niñas, más que nada, que llegan a la consulta ginecológica con enfermedades de transmisión sexual, con flujo, con trastornos de la alimentación, con insomnio, con pesadillas, o en la escuela lo detectan. Pero los varones es más difícil que lleguen a la consulta médica, por ejemplo, porque una de las consecuencias más terribles del abuso sexual es el embarazo. Y entonces los varones, las personas que tienen capacidad gestante, al menos el embarazo puede llegar a ser una forma de que alguien se entere del horror que está sufriendo esa niña sin poder hablarlo con nadie. La siguiente, que es el registro de datos que hace el Organismo Provincial de Niñez, en donde también detecta el 10,9% de las consultas en las que habían tomado intervención fueron por abuso sexual. La siguiente, bueno, también es una encuesta del Programa de las Víctimas contra las Violencias de Valle Gilberti y UNICEF. La siguiente, la paso. Muchos datos. Bueno, esto me parece importante porque la tasa de obesidad en las Américas es más del doble del promedio global, con mayor prevalencia en las mujeres. Dijimos que el abuso sexual en las infancias produce una insulinoresistencia y produce trastornos en el peso, además de reducir la capacidad para hacer actividad física. También dijimos que aumentan las conductas, el consumo de alcohol, que según son estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud del 2022, son nuevas, y dice que el consumo en los mayores de 15 años fue de 8,4 litros. Bueno, estas no son más viejas, estas de prevalencia, de las cifras de tensión arterial elevadas y de la diabetes también triplicada en la última década. La siguiente. Bueno, como decía antes, no podemos decir que una persona puede lograr el máximo estado de salud si no accede a vivir una vida libre de violencias. ¿Por qué? Por los determinantes sociales de la salud, las condiciones en que las personas nacen, crecen, se educan. Nadie puede, en todo caso, alcanzar su plenitud si es torturado por un sistema judicial que descree su palabra. Y no solo las consecuencias, como dije antes, las sufren los niños, las niñas, los adolescentes, sino las familias protectoras, y que no hay estadísticas que midan
los daños potencialmente perdidos libres de enfermedad, es decir, la morbilidad que produce el abuso sexual en las infancias, y todas las modalidades de violencia tienen el mismo mecanismo de daño, pero cuanto más grave es la modalidad, mayores son las consecuencias. Incluso en el marco de la pandemia, que se está trabajando bajo esta idea también de interministerialidad en un protocolo provincial de abordaje de los abusos sexuales, y particularmente el sector salud, que a nosotros nos toca, estuvimos trabajando en la elaboración de esta guía práctica de abordaje integral ante situaciones de violencia sexuales contra las niñeces y adolescencias, que empezamos ya a su giro administrativo de aprobación, que prontamente nuestro ministro de Salud va a aprobar. Es una guía, como verán, extensa, de muchísimas páginas, pero que quisimos que tenga la envergadura de trabajo y de procesos acordes a la problemática y a la deuda del Estado provincial con este tema. Tiene distintos capítulos desde un marco conceptual explícito, desde donde entendemos el problema e indicamos el abordaje, un marco legal que hace las responsabilidades del sector salud, y un enorme capítulo dedicado al rol del sistema de salud en el abordaje de las violencias sexuales contra los niños, con lo que consideramos los momentos en los que el sistema de salud puede intervenir. Un momento vinculado a la revelación y a la detección de las situaciones de abuso sexual. Un segundo tiempo vinculado a las estrategias de protección que deben desencadenarse desde el sector salud, y un tercer tiempo dedicado a la continuidad de cuidados y al acompañamiento integral. También un capítulo específico dedicado al embarazo y a las prácticas de IVE, otro capítulo dedicado a la gravedad de las urgencias como alarmas tempranas para la intervención, y un conjunto de anexos enormes que están construidos también con guías específicas para completar los informes clínicos, con un recursero de los recursos que tiene la provincia, y un montón de herramientas que están pensadas para acompañar concretamente a los trabajadores, que también produce mucho sufrimiento la soledad y el desamparo con el que se encuentran ante situaciones de tanta vulneración de derechos como son los abusos sexuales. Esta guía se puso en consulta con equipos de salud, se puso en consulta con un conjunto de instituciones de referencia, con un conjunto también de referentes en materia de salud y salud mental. Se va a dar a conocer públicamente en breve, creemos que en 15 días ya la vamos a dar a conocer, y eso va a desencadenar el proceso que más nos interesa, que es el trabajo en foros de salud para poder trabajar la implementación de la guía y también hacer docencia del modo que nosotros creemos que hay que hacer en el sistema de salud, que es vinculado a los procesos de trabajo, a las representaciones y al modo en que tenemos que cambiar las prácticas que cotidianamente implementamos. Así que bueno, dejo por acá hasta ahora y bueno, muchas gracias a todos. Y nosotras observamos que desde el año 2016 al 2021, la cantidad de hechos que el sistema judicial procesó por algún atentado contra la integridad sexual creció en un 50%. La cantidad de víctimas, de personas menores de edad, involucradas en algún EPP por algún atentado contra su integridad sexual, del 2017 al 2019 creció como un 70%. Acá les hago un pequeño que tiene que ver con que en ese lapso el Ministerio Público bonaerense firmó un convenio con el Ministerio de Seguridad bonaerense, a través del cual se habilitó la denuncia digital. La denuncia digital permitió esa aplicación permitió que la denuncia ya no tenga que hacerse físicamente en una comisaría y demás. Entonces, de alguna manera facilitó el acceso, lo que podría mostrar un crecimiento, lo que podría explicar el crecimiento de estos. Lo que sí nos interesa ver en este punto es que, a la par de este crecimiento respecto de todos los casos que el sistema judicial procesa como atentado contra la integridad sexual, imagínense el proceso penal es como una concatenación de actos que van desde una denuncia, una prevención policial, hasta el dictado de la sentencia. Cuando nosotros tratamos de seguir esos casos, ese volumen de casos que vemos creciente desde el inicio hacia el fin del proceso penal, vemos que no llega al mismo volumen. Al menos cuando preparamos en los abusos sexuales más graves, que son aquellos que implican acceso carnal y demás, vemos que el porcentaje en números totales y relativos se mantiene de hacernos. Lo que
creemos es que el crecimiento está dado en otras formas de abuso sexual que no implican acceso carnal. Acá aparece para nosotros la gran necesidad de contar con herramientas como la que Juli traía hoy para que profesionales empiecen a validar esta forma de abuso sexual, porque seguramente nosotros estamos ante una situación de mal, como lo decía vos, señor, de un déficit de procesamiento del sistema judicial en estos casos. Y yo no creo que la responsabilidad sea exclusiva del sistema judicial, al menos a nosotros, a nosotras, como lo hemos compartido una vez, nos toca brindarle al Poder Judicial herramientas para que le ponga en práctica. Nos toca darle herramientas con la versatilidad necesaria para poder procesar casos que antes no procesaba o que notamos con un tratamiento bien deficitario como ese. Nos gustaría poder compartirles este informe cuando lo tengamos, suponemos que lo vamos a publicar dentro de muy poco. Les repito, es un informe que procura, dado el punto tan inicial en el que estamos del registro y del análisis, primero asentar premisas que por más que cada uno de nosotros puede tener en la cabeza, las valida estadísticamente, y luego tratar de sacar algunas conclusiones respecto a las formas en las que esté evolucionando el fenómeno criminal para saber, al menos como Poder Ejecutivo, y llevando adelante ese mandato que nuestro gobernador Axel Kicillof, en el caso del ministro de Justicia Julio Lac, nos pide específicamente en ese pacto social con las niñeces que tenemos que atender, es cuáles son las herramientas